Hola, soy Dimas José Rúa y hoy vamos a hablar sobre sistemas avanzados para la producción de potencia y frío. Existen muchas formas o muchas fuentes de energía, ¿sí? Entonces tenemos en nuestro caso energías de origen fósil como el petróleo, el carbón, el gas natural, pero también tenemos aquellas fuentes que son de origen renovable como biomasa, la energía eólica, energía hídrica, las energías de las ondas o las olas del mar, la energía de las mareas, la energía solar, la energía geotérmica, y también tenemos una fuente de energía que no aparece en ese esquema, que es la energía nuclear. Todas esas fuentes de energía tienen algún propósito. Algunas de ellas son utilizadas para producir combustibles que van a ser usados después para el transporte, y tenemos algunas de ellas que son utilizadas en centrales térmicas para producir posteriormente energía eléctrica o calor que iría a ser utilizado para procesos industriales, para residencias o inclusive para el sector de servicios. Dentro de los sistemas convencionales utilizados para producción de energía existen diferentes ciclos, y dentro de esos ciclos que llamaremos de ciclos convencionales tenemos el ciclo de potencia de vapor de Rankine, que fue desarrollado por William Rankine. Este sistema o este ciclo es un ciclo que trabaja con una turbina de vapor y que utiliza una fuente de energía térmica para producir vapor, y ese vapor va a ser usado para mover una turbina, y esa turbina está conectada a un generador eléctrico y va a producir energía eléctrica. Este es un ciclo muy utilizado, es un ciclo muy conocido, y básicamente en su configuración más básica tenemos un evaporador o una caldera que va a generar el vapor, la turbina que va a ser nuestro motor, nuestro accionador primario, un condensador que sería un intercambiador de calor utilizado para condensar el vapor que sale de la turbina, una bomba que además de promover la circulación del fluido a través del ciclo garantiza las presiones adecuadas, y regresaríamos a la caldera evaporador o generador de vapor, que también es llamado de esa forma. Entonces este es un ciclo muy utilizado y nosotros hemos convenido en llamarlo de ciclos convencionales porque tienen una popularidad bastante considerable. Podemos ver este esquema, aquí tenemos un esquema, una turbina, una ampliación de lo que es una turbina a vapor, que son sistemas que pueden tener una complejidad considerable. Y aquí tenemos un esquema que muestra básicamente el principio de funcionamiento, el vapor entrando y colocando a girar esa turbina, y ese eje de la turbina va a estar acoplado a una aplicación, puede ser directamente energía mecánica para algún proceso. Por ejemplo, en algunos casos se utilizan turbinas de vapor para mover los molinos de la caña de azúcar, o estas turbinas pueden estar acopladas a generadores eléctricos para producir energía eléctrica. En este esquema que estamos señalando aquí, tenemos el caso de un sistema combinado, un ciclo combinado, donde tenemos unos gases a alta temperatura que vienen de otro ciclo, que sería el ciclo de turbina de gas, y esos gases, gracias a que les poseen cierta temperatura, cierto contenido energético, son utilizados en una caldera de recuperación para producir vapor, y ese vapor producido va a entrar en esa turbina a vapor que tenemos aquí para producir la energía eléctrica. Entonces tenemos esas aplicaciones de energía eléctrica, producción de energía eléctrica a partir de las turbinas a vapor, o ciclos convencionales, turbinas de vapor, ciclos convencionales o ciclos Rankine. Otro de los ciclos utilizados para la producción de energía y que nosotros llamamos de ciclos convencionales
el que es llamado el ciclo Brayton o ciclo de turbina de gas. Ese ciclo es famosamente conocido, ¿no? o recibe su nombre por George Brayton. Sin embargo, ya a partir de 1791 existen las primeras patentes de una turbina de gas que se atribuyen a John Barber. Entonces, realmente Brayton tiene el nombre, ¿no? o el ciclo tiene el nombre de Brayton, pero ya existe una patente anterior que ya muestra una turbina de gas con anticipación al propio Brayton. Este es el esquema de una turbina gas, otra turbina de gas, entonces ellas tienen tamaños que van desde turbinas de alta capacidad hasta inclusive micro o mini turbinas. Y básicamente lo que tenemos es un sistema donde inyectamos aire y ese aire es comprimido en un compresor que se encuentra acoplado al mismo eje de la turbina, y luego que ese aire sale del compresor a alta temperatura y presión, ese aire es utilizado o entra en una cámara de combustión donde se inyecta un combustible, principalmente combustible gaseoso, y ese combustible es quemado y esos gases producto de esa combustión pasan luego por lo que es llamado la turbina o el expansor, y esa turbina genera una potencia de eje, y esa potencia de eje, parte de ella es utilizada para mover el compresor y otra parte de esa potencia producida es utilizada en un generador de energía eléctrica. Entonces las turbinas, aquí en su esquema, es un esquema de simplemente lo que hacen es utilizar aire ambiente, comprimir ese aire ambiente, luego realizar un proceso de combustión en presencia de un combustible, principalmente un combustible gaseoso, aunque también hay algunas que pueden utilizar combustibles líquidos, pero necesitan que esos combustibles sean de alta calidad, y luego esos gases que salen de esa cámara de combustión pasan a través de la propia turbina o expansor, donde se va a producir la potencia mecánica. Ese otro ciclo que nosotros llamamos de ciclos convencionales porque son también populares. Entonces, además de eso, las turbinas, no necesariamente esas turbinas de gas van a ser utilizadas para producir energía eléctrica, sino que, como todos sabemos, también son utilizadas para la propulsión de aeronaves. Otro par de ciclos que también vamos a llamar de ciclos convencionales son el ciclo Otto, que es el típico ciclo teórico de los sistemas que trabajan con gasolina o motores a gasolina, y tenemos el ciclo de potencia diésel, que es el ciclo utilizado con los motores que utilizan el diésel como combustible. La primera persona en construir un motor de 4 tiempos fue el ingeniero alemán Nikolaus Otto, y Otto inclusive le ganó una medalla en 1867 en Hannover, y él le llegó a patentar su invento, solo que 19 años después esa patente fue anulada porque se descubrió que existían algunos estudios que son atribuidos a De Rochas, donde ya tenía un sistema similar al que Otto presentó. El motor diésel es aquel que el proceso de encendido ocurre por compresión en el motor de un combustible, y fue desenvolvido, fue desarrollado, fue inventado por el ingeniero alemán Rudolf Diesel. Entonces la combustión en este tipo de motores es realizada aumentando la temperatura, que es provocada por el aumento de la presión del aire que es inyectado en el motor, y ese aumento de presión causa que el combustible tenga esa reacción de ignición y se produce el proceso de combustión dentro de esos sistemas. Son sistemas muy utilizados también, son sistemas comunes utilizados en carros, camiones,
Y también tienen aplicaciones para producción de energía eléctrica, porque por ejemplo nosotros podemos adaptar estos motores para trabajar con un biogás producto de la descomposición de algún tipo de biomasa, y ese motor puede ser usado para suministrar energía eléctrica en algunos sectores, regiones, zonas apartadas, a partir de la descomposición de materia orgánica. Inclusive, por ejemplo, en rellenos sanitarios también se utilizan los motores de combustión interna como forma de obtener energía eléctrica a partir de los gases o del metano que es producido en este tipo de sistemas. Cuando hablamos de energías renovables, entonces esos sistemas que utilizan principalmente fuentes de energía fósil, de origen fósil, ellos quedan en un segundo plano. Y dentro de esas llamadas energías renovables tenemos las energías, la hidroeléctrica, las centrales hidroeléctricas, las pequeñas centrales hidroeléctricas, la energía eólica, la energía solar en sus dos formas, tanto la energía solar fotovoltaica como la energía solar térmica. Tenemos inclusive la energía asociada a los océanos, que sería la mareomotriz, que utiliza las mareas, y la ondomotriz, que utiliza el movimiento de las olas del mar. También tenemos energías geotérmicas y lo que compete a este proyecto, que es la biomasa. Inclusive la biomasa tiene muchas formas de ser aprovechada en forma de energía, porque podemos, por ejemplo, utilizar esa biomasa para producir biocombustibles, y esos biocombustibles utilizados en algún sistema para producir energía eléctrica, o podemos directamente quemar esa biomasa. En estos videos que vamos a estar disponiendo para ustedes, entregando para ustedes, vamos a hablar de esos sistemas de potencia y frío, pero que no son esos convencionales que acabé de hablar para ustedes, sino algunos sistemas que son poco conocidos para la mayoría y que aparecen como una alternativa para aprovechar energéticamente algún tipo de biomasa, y inclusive residuos sólidos urbanos y otro tipo de calores residuales de algún proceso industrial. Entonces, durante esta serie de videos vamos a hablar acerca del ciclo Rankine orgánico o ciclo ORC, ciclo Kalina, ciclo de turbina de gas de quema externa. Vamos a hablar también del ciclo de refrigeración por absorción, y por último vamos a hablar del ciclo Goswami. Entonces, a continuación vamos a seguir hablando sobre estos ciclos.